Bien, sean bienvenidos todos. Esperamos que estén bien, que estén pasando días buenos y si no están siendo tan buenos, podamos en nuestro corazón tener esa fe que realmente nos hace ver las cosas de otra forma y creer a algo más, a algo nuevo, quizás algo diferente. Gracias también a todos los que están en línea, gracias por conectarse con nosotros y reciban también esta bienvenida de parte de la Iglesia Nueva Generación. Oye, por cierto, eso de, hemos completado un año, poco más de un año de estar transmitiendo en línea y no ha sido tan malo el resultado, la verdad. Al principio costó un poco, pero el resultado está siendo no tan malo, está siendo bastante bueno. Y hablando de eso de resultados, que es lo que quiero intentar transmitirle hoy o queremos transmitirle hoy, es una de las cosas que a veces, y me gusta, ¿sabe? Usar esta frase nos trae de cabezas. El resultado, ¿no? Y el resultado es aquello como la consecuencia que se obtiene de algún hecho, de algún acto. Y resultados normalmente solemos querer buenos para todo lo que hacemos. No siempre tenemos resultados buenos. Los resultados van a depender de nuestros hechos, de nuestros actos y de nuestro esfuerzo, el esfuerzo que nosotros tengamos o le pongamos a todo lo que estamos haciendo, exigencia y resultado. Y es algo que a veces pensamos de parte de Dios. Y quiero que pensemos, mm, puede ser única y exclusivamente en Dios. Dios y nosotros. Exigencia y resultado. No tanto en la gente, en lo que la gente nos exige, en el resultado que tenemos con la gente, sino una relación o una conversación quizás exclusiva. Dios con nosotros, nosotros con Dios. Josué capítulo 1, versículo número 9, dice lo siguiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, esta es la historia del pueblo de Israel bajo un nuevo líder, Josué. La Biblia nos enseña que Moisés murió. Moisés subió a hablar con Dios a una montaña y de allí no bajó. De ahí que muchos de ustedes no les gusta la montaña, ¿no? No debe ser que subamos y no bajemos. Pues Moisés subió a la montaña porque Dios quería hablar con él y ya no bajó. Dios decidió, ya este es tu tiempo y vas a venir no vas a volver a bajar. Entonces, eso ocurrió. Entonces, Dios tiene una conversación muy a tiempo, no a destiempo, muy pertinente y muy directa con Josué. Básicamente lo que Dios le dice a Josué en este preciso momento es, Moisés no va a bajar más, murió. Claro, Moisés se fue a la montaña, sube allí. Entonces, cuando Moisés tenía esa relación con Dios de hablar y subía a una montaña, el pueblo ya sabía lo que era eso, porque esto ya había ocurrido otras veces. Sabían que Moisés subía, hablaba con Dios y bajaba con algo que Dios tenía para decirle al pueblo. Entonces, siempre que Moisés subía, el pueblo quedaba abajo, en el valle donde estuviese, quedaba un poco nervioso. A veces tenían hasta miedo. Y quedaban como con ese miedo porque, claro, sabían que el comportamiento que ellos estaban teniendo no era bueno. Entonces, Moisés bajaba, daba leyes, daba mandamientos, a veces les animaba, a veces les exhortaba de parte de Dios, pero en sí el pueblo estaba un poco nervioso cuando Moisés subía. Esta vez subió y no bajó. Entonces pasaban los días, pasaban los días, pasaban los días y Dios tiene que decirle a Josué, no lo esperen más, no va a bajar, murió. Ahora eres tú la persona encargada de dirigir a este pueblo, cruzar el río Jordán y tomar la tierra de Canaán, aquella tierra que yo prometí años atrás, ¿no? Entonces, basados en esta historia, hay algo que Dios está pidiendo y dice, mira que te mando. Luego voy a leer que se lo dijo dos veces más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es aquí donde quiero poner una carga sobre su vida
o déjeme por lo menos intentarlo, pero quitar otra. Y quiero quitar o intentar, realmente Dios quita la carga o usted la quita, pero por lo menos mostrarle qué es lo que Dios a usted no le pide, qué es lo que Dios a usted no le exige. Porque Dios dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, y seas valiente. Entonces, aquí está el tema de que siempre queremos un resultado y a veces pensamos, Dios me va a exigir resultado, tengo que hacerlo lo mejor. Esta es la carga que quiero que piense, por lo menos valórela, que usted debe quitar sobre su vida si usted ha decidido tomar esta carga. Que Dios nos exige resultados. Dios no nos exige resultados. Quite ya, de entrada se lo digo, quite este pensamiento de su corazón. Quítese esta carga. Dios no le exige resultados. Dios exige el esfuerzo. Dios dice, esto es lo que quiero que hagas. Y lo que te exijo es que te esfuerces. Pero el resultado depende de mí. El resultado no depende de ti. No te exijo resultado. Te exijo que te esfuerces. Y esto directamente fue lo que Dios le pidió a Moisés. Mira que te mando, mandamiento. No tienes derecho a escoger, no hay allí para escoger. Es mi voluntad. Te mando, te exijo que te esfuerces. Que haya esfuerzo en tu vida para esta nueva tarea que te pongo, esta nueva tarea que tú vas a hacer. La tarea era difícil. Oye, porque, ¿sabe qué? Dios ponía a Josué para pasarlos, ¿no? Él va a liderar, él va a pelear juntamente con muchos más y él va a ser, llámelo así, el nuevo Moisés. La ley fue dada a través de Moisés, ya estaban todos aquellos mandamientos, cómo el pueblo debía de comportarse. Josué tenía que hacer que el pueblo rememorara de cuando en cuando su comportamiento y ser ese hombre de Dios para saber instruir el pueblo sobre aquello que ya estaba. Había un momento en el que Josué tenía que empezar a repartir posesión de tierra cuando cruzaran y tomaran posesión, era Josué. Y creo que aún para esto uno tiene que ser valiente, porque a todo el mundo le fue prometida tierra menos para Josué. Y eso de repartir bendición y repartir y repartir y repartir, ¿y para mí qué? Para esto hay que ser valiente. Para esto hay que esforzarse. Y no que Josué no tuviera donde vivir, no hubiese tenido una casa, una tienda donde vivir. No, sí la tenía. Pero a cada uno le fue dada porción de tierra, extensión de tierra, a cada tribu y luego cada tribu repartiría a cada familia. Pero para Josué no había algo que él mismo dijese, y esto para mí, no, él tenía que repartirlo todo. Pero obviamente estaban al otro lado del río, tenían que cruzar y es ahí donde Dios le pide, esfuérzate, sé valiente. Y entonces Dios nos habla de promesas. La Biblia nos habla de promesas. Y creo que gran parte de nuestra fe se basa en las promesas que tenemos. Nuestra fe está en Cristo y cuando nuestra fe está en Cristo nos apropiamos de la palabra y de las promesas que están escritas para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y hablando de las promesas, creo que en este momento el pueblo tiene claro cuál ha sido o cuál han sido las promesas que Dios les ha dado durante tantos años y cuánto les ha prometido respecto a la tierra que ellos están a punto de poseer, ¿no? Pero Dios aún se lo recuerda a Josué y le recuerda y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado la promesa. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. O sea, yo lo prometí al anterior líder, pero la promesa no muere con el líder. La promesa es para todo, la promesa continúa, la promesa está tan viva porque yo vivo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, esto es lo que promete. Y prometió a ellos. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol.
será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, esta es la promesa resumida que Dios había dado, pero la rememora con Josué. Entonces, esto es algo, o por lo menos lo considero así, un detalle o uno de los detalles que Dios tiene a lo largo del tiempo con todos y cada uno de nosotros, que nos recuerda su palabra. ¿Por qué? Tenemos días o tenemos tiempos donde necesitamos que nos sea recordada la promesa y la palabra de Dios para cobrar ánimo. Porque esforzarse tiene que ver con aquello de cobra ánimo, ten ánimo. Y lo más excelente que Dios nos ha dado para cobrar ánimo con la ayuda del Espíritu Santo es su palabra, sus promesas. No toda la palabra que está escrita son promesas, pero gran parte de ellas sí que son promesas. Y cuando nosotros pensamos en el futuro, pensamos en las promesas, realmente cuando nosotros tenemos esa idea en nuestro corazón, Dios me ha prometido esto, realmente hay momentos puntuales en que alguien nos recuerda la palabra de Dios. A lo mejor para alguien hoy es un recordatorio. A lo mejor alguien había perdido la fe y la esperanza. Y solamente con mencionar estos versículos vuelve a recobrar fe, vuelve a retomar ese ánimo y empieza a esforzarse y a ser valiente para seguir luchando, no lo sé, por la familia, por el empleo, por la ciudad, por sí mismo, por algo en concreto. Porque esto es efecto también de la palabra de Dios, porque esto es efecto del Espíritu Santo, que cuando la palabra es dada, impacta tan grandemente, impacta tan fuerte en un corazón, no importa el corazón como esté, impacta y nuevamente hace que el espíritu de esa persona, el corazón, recobre el ánimo. Y creo que las promesas de parte de Dios, esas promesas son fieles. ¿Sabe por qué? Porque fiel es el que las ha prometido, fiel es Dios. Piensa en esto, una persona en particular. Cuando una persona es mentirosa, ninguno, ¿no? Bien, estamos bien. Cuando una persona es mentirosa y promete, pues al ser mentirosa no cumple. Pasa un tiempo, vuelve a prometer, no cumple. Y la persona, el receptor de aquellas promesas, de aquellas palabras, termina por todo lo que esa otra persona le dice, ya no lo cree. Sí, puede ser el cielo y la tierra prometido, pero ya no lo cree, porque quien lo promete es infiel, quien lo promete no cumple. Las promesas de Dios son realmente fiel. Fiel es la promesa de Dios, porque fiel es el que la ha prometido. Porque usted imagínese, y esto es muy nuestro. Yo creo que si hubiésemos estado allí al saber que Moisés murió, diremos, ya está, la promesa no se cumple. Porque creemos que necesariamente una promesa termina, promesa de parte de Dios, termina cuando papá ha muerto. Entonces Dios ha prometido bendecir a mi papá y a mi mamá. Y entonces papá y mamá mueren, los abuelos mueren que también tenían promesa y entonces la promesa termina allí porque yo soy descendencia también de esa promesa. Dios le promete a Abraham, le promete a Isaac, le promete a Jacob. Abraham no pudo ver cumplimiento de esta promesa, no pudo verlo, pero Abraham sabía que el Dios que prometía era fiel, por lo cual la promesa, lo que salía de la boca de Dios, era digno de ser aceptado, era digno de ser creído, porque quien lo prometía era fiel. Piensa en esto, usted tiene promesas de Dios y si no las tiene, entienda esto, por favor, abra la Biblia y léala. Usted se va a dar cuenta que hay promesas de Dios para su vida, para su casa, para su familia, para su salud, para su futuro, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con un traslado de lugar, etcétera, etcétera. Cada uno es un mundo, pero Dios es uno solo. Su palabra es fiel, su promesa es fiel. Y acá es donde entra a veces en juego algo que se llama la fe. Sí, esto que nos trae tanto a veces de cabeza. A veces creo, a veces no creo. Y lo tremendo de esto es que yo puedo dejar de creer hoy, mañana vuelvo a creer, 3 días después sigo creyendo
4 días después ya no vuelvo a creer, no creo más, por lo que sea. Pero Dios no deja de creer en nosotros. ¿Sabe que esa fe, ese amor que nosotros debemos manifestarle a Dios debería de ser equivalente a el amor que Él nos tiene y a la fe que Él realmente nos tiene? Él cree en nosotros. Usted imagínese que sabiendo nuestro pasado, conociendo nuestro presente y nuestro futuro, aún sigue creyendo en nosotros. Mira, una de las cosas que a mí personalmente, o quizás es la base del amor que yo tengo hacia Cristo, es que Él ha creído en mí, sigue creyendo en mí, creerá en mí. Y Él sabe que hoy estoy aquí delante de ustedes, luego terminamos, cada uno se va a su casa. Él sabe lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer en un mes. A veces lo que hago es bueno, a veces lo que hago es malo, pero Él sigue creyendo en mí. Y entonces eso de la fe, a veces pensamos, bueno, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y entonces fe es creer, fe es visionar, fe es mentalizarme, no sé, cada uno lo puede denominar, llamar como considere. Pero fe también es dar por buena, dar por cierta la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Fe es decir, sí, amén, la creo y es palabra de Dios. Eso es fe. Dar por buena, dar por cierta la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen fe? ¿O cuántos quieren dar por buena, por cierta la palabra de Dios? Eso es fe. Cuando usted abre la palabra, cuando usted ahora mismo que la está leyendo y escuchando, y usted dice, esto es la palabra de Dios, y esto es para mí, y usted la da por buena, usted la da por cierta, esto es verdad, esta es la buena palabra de Dios, esto también es fe, esto es creer. Claro, estamos en un presente, totalmente de acuerdo. Y nota que cuando Dios está hablando de yo os he dado, yo os he entregado la tierra, Él no está hablando en un posible futuro. Yo os la entregaré. No. Cuando Él habla, el pueblo aún no ha pasado el Jordán, o sea, no ha tenido aún tiempo de poseer la tierra, pero Dios ya les está diciendo, yo ya os he entregado la tierra. Parece que mientras el pueblo caminaba por el desierto y cruzaba el Jordán, ya Dios lo había hecho. Ya Dios lo había entregado. ¿Y por qué? Porque Él era el dueño de la tierra y porque Él tenía un deseo de ver un pueblo ubicado en esa tierra, disfrutando de esa heredad, disfrutando de esa posesión. Y esta tierra se la había prometido a su amigo Abraham. Y Abraham ya había muerto muchos años atrás. ¿Por qué seguía la promesa? Porque quien la promete es fiel. Y porque el que es fiel desea que creamos en Él y creamos en su palabra. Y entonces, fe, creer. ¿Y qué es creer? Podríamos decir que creer es no solamente confiar, no solamente dar por buena y cierta la palabra de Dios, sino que podríamos decir que creer es vivir en el futuro de Dios. Porque ellos no han tomado la tierra, no la han poseído, pero Dios ya se las ha entregado. Ellos saben que en el futuro la van a poseer, pero Dios les está diciendo, vuelvo a recordar la palabra, crean en mí, ya os he dado la tierra. Por favor, crea. Viva en el futuro de Dios. Viva en lo que Cristo ya ha hecho. Cristo ha hecho para pasado, para presente y ha hecho también para futuro. Viva en el futuro de Dios sabiendo que Dios es perdonador, sabiendo que Dios sana, sabiendo que Dios alienta, que Dios levanta familias, sabiendo que Dios prospera. Viva en ese futuro de Dios. No ha ocurrido ahora en el presente, pero consulte con Dios, Señor, esto está en tu corazón, esto puede ser o es promesa para mí. Y si Dios a usted a través de su palabra o directamente decide contarle algo, seguramente Dios pueda decirle, ya te la he dado, ya te he concedido, ya te he entregado. Es allí donde creer se convierte en vivir en el futuro de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se demanda entonces si Dios no me demanda? Se lo dije al inicio, si Dios no me demanda el resultado. Porque esto es muy preocupante a veces cuando el resultado salió mal, entonces Dios se va a enojar, Dios me va a castigar. El resultado nunca depende
de nosotros. De nosotros depende el esfuerzo, el esforzarnos. Y entonces un día Pablo está en un tipo de polémica porque la gente estaba un poco diciendo, bueno, tales personas, nuestro líder es este, de otras personas su líder es el otro, ta, ta, ta. Entonces unos pertenecen a esto, otros pertenecen. Entonces Pablo tiene que decir, aquí nadie le pertenece a nadie. El resultado de todo esto, el crecimiento, es la palabra que usa Pablo, solamente lo puede dar Dios, porque el evangelio había tenido una explosión brutal. Y entonces Pablo dice, mire, unos sembraron, otros regaron aquella semilla que se sembró. Y eso empezó a crecer. Mire el resultado, diría Pablo, para aquí y para allá. Y eso empezó a crecer. Pero el que dio el crecimiento no fue el que sembró y no fue el que regó. Nosotros como hombres sembramos, regamos, estuvimos cuidando, pero el crecimiento solo proviene de Dios. Y esa es la carga que a veces se suele llevar, preocupados por el resultado. Y cuando nosotros creemos que el resultado depende de nosotros, nos frustramos. Creemos que es una exigencia que Dios tiene sobre nuestra vida. Y entonces, claro, el padre, la madre, el esposo y la esposa desean tener un resultado con su familia. El esposo que quiere tener un matrimonio bueno, un buen resultado de matrimonio. Entonces los padres quieren tener muy buen resultado con sus hijos. Y cuando eso no ocurre, uno se frustra. No, yo sé que usted nunca se ha frustrado. Yo me he frustrado. Yo sé que usted nunca. Uno se frustra cuando no ve resultado. Pero a Dios gracias, nunca mejor dicho, que puede venir palabra de Dios a decirnos, yo no te estoy exigiendo el resultado es mío, solo te estoy exigiendo que te esfuerces, solo te estoy exigiendo que seas valiente y haga las cosas conforme a mi voluntad. Déjame el resultado a mí. Mire, cuando esta palabra viene al corazón, viene a esa vida que se machaca mucho, que se martiriza mucho por el resultado, creyendo el resultado depende de mí, es que si esto, lo otro, es que el resultado, cuando esta palabra viene al corazón, viene un alivio, viene perfección a esa vida, se quita un peso de encima que solo el que lo vive puede contarlo, que solo el que lo vive puede saber cuánto peso se ha quitado sobre su vida. Y es el esfuerzo, porque al principio le leí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero antes de decirle eso, le contó esto, Dios o se lo pidió a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. La promesa fue a los antepasados, el cumplimiento eran ellos. Solamente esfuérzate, vuelve a decirle, y sé muy valiente para cuidar. Ojo lo que tenía que hacer Josué, esforzarse, o sea, cobrar ánimo, ser valiente, aunque hubiese enemigo muy grande, muy fortachón, muy numeroso, valentía, porque quien iba delante de ellos era más grande, era más fuerte, era más fortachón. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y acá es la evidencia de que el resultado no es exigible. Lo que se exige, lo que sí es exigible, es el esfuerzo. Porque no quiero que hoy quite de su corazón, se descargue con, wow, gracias. Señor, gracias por tu palabra porque puedo quitarme esta carga y peso de encima donde yo me machacaba mucho por el resultado.
Y como no estaba teniendo el resultado que se esperaba o incluso el que tú esperas, yo me estaba frustrando o estaba frustrado. Gracias porque hoy quito esto de mi vida. Está bien, pero no añada y a partir de ahora me voy al sofá a hacer nada. No, porque Él está diciendo, te exigiré esfuerzo, valentía, que medites en mi palabra y que hagas conforme a mi palabra. Yo me encargo del resultado, tú encárgate de esforzarte y de ser valiente. ¿Qué no exige el resultado? ¿Qué nos exige? El esfuerzo. Esto es lo que se nos exige, esfuerzo, esforzarnos. Y entonces las leyes ya estaban. Lo que José tenía que hacer, Josué, perdón, rememorarla, leerlas cada día, rememorarlas cada día y ponerlas por obra. Él y animar al pueblo para que también las pusiese por obras. Entonces, acá hay una parte donde en el orgullo del hombre hay algo que también debe morir para que el orgullo quizás solamente si esa parte muere, quizás el orgullo caiga a tierra, muera juntamente. Y es, me dejo exigir por Dios, dejarme exigir por Dios. No hay Dios a mí por qué me tiene que pedir y Dios por qué me tiene que exigir. A lo mejor un corazón que está dolido, herido por los resultados inesperados, o sea, los que no esperaba, está ofendido con Dios. Y se ofendió a alguien con Dios porque, ¿y a mí Dios cómo me va a exigir si me quitó a mi mamá? ¿Y a mí Dios cómo me va a exigir si mi hogar se rompió? ¿Y a mí Dios cómo me va a exigir si yo caí en la ruina? ¿Cómo Dios a mí me va a exigir si, mire, estoy enfermo? Orgullo. Allí, como dijo alguien, a tope, full, diciéndole a Dios, ni se te ocurra pedirme, ni se te ocurra exigirme. No tienes el derecho. No has hecho lo que yo te he dicho, no has hecho lo que yo te he pedido. Pero hoy es necesario también que algo punce en el corazón de todos y cada uno de nosotros, que nos dice, Él tiene todo el derecho a exigir. Y quien se deja exigir es porque hay algo que entendió. Porque yo me dejo exigir como señal de adoración. Él exige y yo dejo que Él me exija. Le estoy diciendo, Señor, mi adoración, mi humillación, mi sacrificio para ti. La primera vez que se habló de adoración en la Biblia fue en el tiempo de Moisés con Isaac. Perdón, Abraham con Isaac. Iba yo a meter a Moisés en un problema con Séfora. Porque si yo llego a decir Moisés con Isaac, entonces la mujer de Moisés le iba a decir, tienes otra mujer por allá. Tienes otro hijo, ¿no? Bandido, tienes otra familia por allá. No, Abraham con Isaac. Y esto para los que están en línea dirán, madre mía. Abraham con Isaac y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. La palabra que Dios usa es sacrificio, sacrificar. ¿Bien? Pero luego la palabra que Abraham reemplaza cuando le dice a sus criados, cuando estás acercándose al lugar donde tiene que sacrificar a su hijo, es, ustedes se quedan acá porque el muchacho y yo subiremos, y no dijo, subiremos y lo sacrifico y habrá sacrificio, no, subiremos y adoraremos. Adoración tiene que ver con el sacrificio. Por eso cuando hablamos también de música, de canciones, es importante que no importa por lo que nosotros estemos pasando, no importa. Es allí donde la adoración a través de la música tiene que ser también sacrificial. Me está yendo mal, yo voy a cantarle una canción a Dios desde mi corazón. No importa que me esté yendo mal, porque sacrifico. Cristo se sacrificó a sí mismo, porque era su señal también de adoración. Era señal de yo hago la voluntad de mi Padre. Yo me dejo exigir y esto es adoración. Yo le pido un favor.
Déjese exigir por Dios. Reciba esa exigencia, porque esto es adoración. Esto es humillación. Me estás pidiendo, Señor, cosa difícil. Déjese exigir, déjese pedir. Déjese exigir el esfuerzo y deje que Él le dé el resultado. ¿Sí? Le trae de cabezas, usted se ha esforzado y le trae de cabezas que la gente no responde el esposo, no responde la familia, no responde el jefe. No importa. Siga esforzándose, por favor, y siga siendo valiente. Habrá un resultado, créalo. Yo no le puedo prometer un resultado, pero quien le exige, sí le promete un resultado. Termino. Yo sé que cuando digo termino, ustedes no me creen. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día, de noche meditarás en él. Y dijo, nunca. No hay opción. Dios no le está dando opción, le está exigiendo no solamente que se esfuerce y sea valiente mentalmente, en el corazón, físicamente, sino que le está exigiendo, mi palabra debe ser deleite para tu vida. Debe ser la línea, la plomada que dirija tu vida. Y si la lees un día sí, un día no, el sábado sí, la semana que sigue, bueno, no la voy a leer, no voy a meditar en ella, no estoy esforzándome para leer este contenido e intentar ponerlo por obra. Pero Dios me exige, Dios le exigió a Moisés que lo hiciera. Y le dijo algo, nunca se apartará. Porque lo que ocurre es que con errores quizás siga caminando, pero nunca sin palabra. Nunca se apartará este libro, le dijo. Nunca se apartará la ley que mi siervo Moisés escribió. Nunca. Y si es verdad, Dios nos exige. A veces queremos, a veces no. A veces hacemos, a veces no hacemos. A veces cometemos errores, metemos la pata, nos tropezamos y nos caemos. Sí, eso es verdad. Y con errores quizás, pero nunca sin la palabra, nunca sin palabra de Dios sobre mi vida. ¿Está de acuerdo? Si su corazón hoy de este lugar se va, y si a todos los que están en línea, hoy terminan esta conexión creyendo, Dios no me exige el resultado, pero sí me exige el esfuerzo. Existe grandes posibilidades de que mi vida, mis actos y los resultados tengan otro color, tengan otra forma. Por favor, no se exija más el resultado. Dios no se lo exige. Exíjase el esfuerzo, porque esto es lo que Dios nos exige, el ser valientes. Si caemos, levantarnos. Señor, pero el resultado no es el esperado, a ti no te importa el resultado, yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, le dijo a Josué. Josué había visto cómo Moisés muchas veces le traía de cabezas el pueblo. Josué había visto que el resultado no siempre era el que Moisés quería, pero lo que Josué había visto en Moisés es que cuando Dios le exigía, él daba lo mejor de sí. Cuando Moisés se dejaba exigir, Josué veía un adorador. Veía para él, Dios es lo más, porque se deja exigir por él. Dios, iglesia, gente, amigos que nos ven, no te exige el resultado, pero sí te exige el esfuerzo. Tú no tienes en tus manos el resultado de tus hijos, de cómo vayan a ser, pero sí tienes en tus manos la palabra de Dios que dice,
Esfuérzate y sé valiente con ellos. Instrúyelos con mi palabra, no seas religioso, no los machaques. Porque machacar a veces es como el sinónimo de quiero ver el resultado. El resultado nosotros no podemos controlarlo. El resultado proviene de Dios. Pero el ser exigidos por el mismo Dios que nos da el resultado es ese corazón que dice, Señor, capto tu idea, capto tu palabra, capto tu mensaje. Gracias, porque realmente sé que las cosas van a empezar a ir mejor, porque no me exiges el resultado, sino que me exiges que me esfuerce. Y yo voy a tomar tu palabra, me voy a esforzar y voy a levantarme, voy a ser valiente, voy a vivir con fe, voy a dar por buena tu palabra, por cierta tu palabra. Voy a creer viviendo en tu futuro, porque aunque no haya poseído, tu palabra me enseña que tú ya lo has dado, tú ya lo has hecho. Crea, viva en el futuro de Dios, porque si Dios ya lo ha hecho, aunque yo no lo haya obtenido, esto es creer a la promesa. La promesa es fiel, porque fiel es el que la promete. Esfuerzo y resultado. Amén. Vamos a terminar, vamos a orar. Quédese allí en su lugar, con la mejor disposición del corazón, como si de una forma, quizás no literal, pero no sé llamarlo simbólico, espiritual, haga una oración como si con mano en el corazón usted le dice, Señor, gracias por tu palabra. Hoy la tomo, me voy de este lugar, corto esta conexión para ponerla por obra. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Yo personalmente te doy gracias por este tiempo, gracias por todas aquellas personas que escuchan tu palabra. Gracias. Y hoy es quitada, Señor, por tu palabra, esa carga donde creíamos que nos exigías el resultado, donde teníamos que responderte, por lo menos esto pensábamos, por los resultados. Esto no es como una empresa, Señor, por eso al principio dije, no lo tome para con los hombres, directamente Dios con nosotros, nosotros con Dios en esto. Pero si hay algo hoy en nuestro corazón nuevo, o si no era nuevo, hoy lo recordamos. Nos exiges el esforzarnos, el ser valientes, que nunca se aparte de nuestro corazón y de nuestra boca tu palabra, Padre, la ley de tu Hijo Jesucristo. Para toda aquella persona, Padre, que hoy toma tu palabra, por favor, termina de retirar esa carga donde creía esa persona en concreto que todo resultado se le iba a exigir, que tú le ibas a exigir. Y pon hoy, Señor, termina de poner, porque ya la palabra ha empezado a poner. Termina de poner la carga que dice, yo solo te exijo que te esfuerces y seas valiente. Yo estaré contigo como lo he estado con tus antepasados, como lo estuve con tus padres, e incluso si queremos remontar, como estuve con esa persona que admiras mucho. Padre, gracias por todos y cada uno de ellos. Y te pido para terminar, que el deseo de poner por obra esta palabra en ellos no muera, no se desgaste con las horas, con los días, sino que haya un deseo vivo en ellos, aún de esforzarse y de ser valientes para poner por obra su palabra. Oro para que sanes sus vidas y sus corazones si alguno está frustrado porque no ha visto el resultado que espera. Pero quizás, Padre, y te pido en misericordia a través de tu palabra, hoy puedan entender que solo tienen que preocuparse por esforzarse y ser valiente a hacer las cosas conforme tú quieres y que te dejemos, que te dejen el resultado en tus manos, Padre. Tu bendición es, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Y somos victoriosos más que vencedores por Él, en Él. Y con la presencia del Espíritu Santo vamos a conseguirlo, Padre. Gracias.
Gracias, muchas gracias.